El tema de hoy es amartía, que significa pecado, y el arrepentimiento. Amartía y arrepentimiento. Este es el tema que estaré hablando hoy. A ver, hermanitos católicos, pongan mucha atención porque esto nos viene a aclarar un poco más nuestra fe católica, que es la idea de este canal que tengo en el aire, y que la idea es llevarles el entendimiento sobre lagunas que persisten sobre nosotros. Bien, a lo que venimos. Amartía, arrepentimiento. Es el tema del que hablaremos. Bien. A ver, es importante saber esto. El estado de pecado nos hace enemigos de Dios, por cuanto es una consecuencia natural y un castigo lógico del acto del pecado. Pero no solamente tenemos que sufrir las consecuencias de nuestros pecados personales, sino esa misteriosa solidaridad con las consecuencias de los pecados de nuestros mayores, el pecado de Adán y sus imitadores. ¿Saben? Por las faltas cometidas en nuestro medio, Pablo llama al pecado amartía, singular, porque es solo uno, no hay más pecado, solo uno. Los demás son consecuencias del pecado. Y este pecado es una fuerza poderosa que está dentro de ti y que está dentro de mí, pero que jala y te arrastra y te lleva como un río caudaloso que no se detiene ante nada, llevándose todo a su paso. Es una lucha interior que tú no puedes ver, pero que está ahí jalando y fortaleciéndose cada día más. Pablo dice, cuidado, no te dejes engañar, no te dejes engañar. Pablo se refiere al pecado, a la condición, a la tendencia, al poder, a la esencia misma del pecado que afecta a toda la humanidad, no solo actos aislados. Pablo lo describe como algo que esclaviza a las personas. Romanos 6, del 12 al 14. Pero que fue vencido por Cristo. Pecados en plural utiliza la misma palabra pecado para referirse a las acciones específicas que hacemos mal. Pecado significa errar el blanco o faltar al propósito de Dios. En la mayoría de las cartas de Pablo está en singular, como el resultado de las transgresiones de un estado que se trata de curar. No obstante, cuando se trata del perdón de los pecados, que son los actos culpables, amartía, vemos al hombre que el pecado se despoja de su libertad. Mi nombre es Ángel Gallo, soy licenciado en teología, laico, nicaragüense, católico. Y antes de empezar, hermanito, pongámonos en las manos del Señor Jesús. Amado Señor Jesús, solo te pido que fortalezcas mi fe ante las dificultades que enfrento, permitiendo en ellas encontrar la posibilidad de crecer y aprender cada día más, conociendo tu plan que es perfecto, y que todo lo que suceda es para bien mío y de los demás, que así sea. Amén. Bendito seas y alabado, Señor Jesús, hoy y siempre. Y gracias, Padre mío, por escuchar esta pequeña plegaria que leo, para que este mensaje, para que esta reflexión pueda contribuir en ayudar a aquellas personas que están sumergidos en el pecado, que están sumergidos en el mal y no tratan o no logran poder salir de ese fango, de ese lodo increíble que los llena y los empapa. Bien, Juan 8:34 dice así: el que comete el pecado se hace esclavo del pecado. Palabra de Dios, te la amo, Señor. Juan es claro. Juan es claro. Empezaré diciendo de lo que Pablo dice en su carta a los romanos. Él describe el retrato de una humanidad pagana, en la que el pecado es castigado por el mismo pecado. Romanos 1:18 al 21. El pecado nos separa de la fuente de todo bien y de nuestra libertad. De ese acto nace el pecador, que está lejos de Dios por la complicidad. Entra el pecado que se instala en su corazón y el mal espíritu del mundo. Pues bien, formando un poder de perversión dentro del alma, el pecado es manejado en definitiva por Satanás.
si éste no es expulsado por el hombre inmediatamente, porque no solamente es un yugo que inclina hacia la tierra, que inclina hacia el mal al que comete, sino que hace al pecador prisionero de un poder que tiene su centro en Satanás y supone en el mal una solidaridad semejante a la que une a los miembros del cuerpo místico de Cristo para el bien. El pecado es una apariencia, una búsqueda de sí mismo, divinización del propio ser, suprema independencia, pero en realidad enemistad consigo mismo, contradicción en el propio ser y ante la creación. Génesis 3:17. Y es cautividad miserable. El pecado cree poder valérsela por sí mismo, como el hijo pródigo abandona la casa del padre, Isaías 1:2-4 y Jeremías 2:13. Este hijo parte a tierra extraña para su desgracia, pero lo que no sabe es que esa tierra es dominio de Satanás, al que se entrega por el pecado. Juan 9:31, primera de Juan 3:8. El pecado llega a sujetar al cristiano a la esclavitud de Satanás, pero por muchas faltas menores frecuentemente repetidas y no lamentadas, prepara el alma en un despego interior hacia Dios. Y ahí la deserción de la casa del Padre. De ahí la deserción de la casa del Padre. El pecado solamente es una pérdida que significa que con frecuencia una disminución de la plenitud de la salud en el cuerpo místico de la Iglesia de Cristo. Y cuando digo salud estoy hablando de la salud espiritual, provocando un debilitamiento del reino de Dios en el mundo. Cada pecado aumenta el poder del mal que lo dirige y en contra de Dios hasta la victoria final, que no es más que la separación de Cristo y del reino de Dios. A esto póngale mente, por favor. Sepan que en esta época no solamente parece que hemos perdido ciertos terrenos y que no solamente hemos perdido el sentido del pecado, sino que en general no tememos a la pérdida de la salud espiritual que extraña el pecado. Es muy importante hacer resurgir señalando vigorosamente esta perspectiva en las pastorales de evangelización católica, ya que es esencial para que el arrepentimiento y el dolor produzcan todos sus efectos. Sabemos decir que no es la predicación, sino el arrepentimiento el que hace al pecador tomar conciencia por el mal camino en que se está conduciendo. Sabemos realmente en cuanto a la vida existencial, caer en el abismo y en el horror del pecado, pero la predicación y la celebración de los sacramentos nos deben de preparar, ya que el arrepentimiento genuino es el acontecimiento de la salvación. No hay otra manera, no existe otro medio, es el único. Para la salvación o para salvarnos, Cristo ha tomado sobre sí nuestros pecados a martilla. Todo el sufrimiento, el abandono y la misma muerte, resultado de la privación de salud, que aquí se refiere a que el pecado no es solo un acto malo, sino una falta y una ausencia del bien, que afecta negativamente al ser humano, manifestándose a veces como enfermedad, malestar o desorden físico, espiritual, racional. Sea por un desequilibrio interno, así como la adición o por consecuencia externa que extraña el pecado en un texto religioso católico, puede ser visto como un desvío de la voluntad divina que debilita el alma y por extensión el cuerpo, o como un castigo que se materializa en dolencia, perdiendo la salud espiritual, entendido como la plenitud que Dios nos otorga. Juan 1:29 viene a decir: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabra de Dios. Juan nos presenta la solución de una manera amorosa, de una manera sutil, de una manera permeable. Dios que toma sobre sí el pecado, amartilla en griego, aquel que no había conocido el pecado y lo hizo pecado por ti. Dios hizo pecado por ti, a Cristo y por mí, a fin de que en él encontremos la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21. El poder del mal está en el pecado y ha celebrado sus victorias en la muerte, que es fruto. Romanos 5:21.
que fruto de la muerte de Cristo fue verdaderamente su mayor victoria, aparentemente. En el abandono supremo de Cristo en la cruz se ha podido ver lo que es la separación de Dios engendrado por el pecado, aunque el Salvador quiso asumir toda la pena hasta la muerte. Más cruel, el pecado no triunfó en él, no señor. Su muerte es la gran victoria sobre el pecado amartía, sobre la separación de Dios en una muerte absurda ocurrida en la impotencia. Cristo ha transformado el sentido de la muerte en su propia muerte. Cristo no se ahorró ni la ignominia ni la amargura. No obstante, ha consagrado la muerte hasta hacer de ella el acto más grande aquí abajo en la tierra y el gesto más grande de amor en obediencia. Ese es el camino que conduce a la resurrección, quedando el poder aparentemente amartía, que es el pecado, herido en el corazón. 1 Corintios 15, 55 y siguiente. Vean, hermanito, en cada arrepentimiento actualizamos este acontecimiento de salvación. En Cristo, en efecto, en la muerte y la resurrección de Cristo, se desenmascara el pecado amartía. La muerte de Cristo es el acontecimiento de pasar a un estado de bienestar perpetuo que trasciende la existencia física, el cielo, caracterizado por la ausencia de dolor. Romanos 6:10, haciendo realidad este acontecimiento una vez por todas en la propia conversión. Romanos 6:11 nos viene a decir, así también vosotros, considerados como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Miren, hermanito, Romanos está señalando que así también tú y yo y todos debemos de considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. O versiones similares dirán, instruyendo a los creyentes a atenderse a sí mismos, como liberados del poder del pecado y resucitados a una nueva vida en Cristo, gracias al bautismo y a la resurrección de Jesús. Esto solamente se puede comprender a través del carácter religioso del arrepentimiento genuino y a partir de la muerte y resurrección de Cristo, en la acción de los sacramentos. Escuche bien, en la acción de los sacramentos. Los sacramentos, en efecto, desempeñan un papel esencial en la actualización de la redención a lo largo de nuestra historia. En ellos encuentra su significado de una manera eficaz, correcta. Ahora, ¿qué representa para nosotros los misterios de la muerte y la resurrección de Cristo? Sepan que el arrepentimiento desempeña un papel esencial en la apertura de nuestra alma al hecho redentor. No debemos separarlo de los sacramentos. Hay que verla a la luz de la fe y la tradición de la Iglesia Católica Cristiana como una especie de reencuentro sacramental con Cristo. Esto es precioso, esto es maravilloso. Me fascina, me fascina. El creyente arrepentido ve su pecado. Escuche bien, el creyente arrepentido ve su pecado. Sin arrepentimiento, usted jamás lo va a ver. El creyente arrepentido ve su pecado y su estado de pecador a la luz del terrible juicio de Dios descargado sobre Cristo en la cruz. Es decir, es bien doloroso. Pero se sabe también que la gracia es la esperanza del creyente, reconfortado por el amor infinito del Salvador crucificado. También reconoce que con el arrepentimiento la misericordia de Cristo le sale al encuentro. Le sale al encuentro. Solo basta ver la cruz y a Cristo con los brazos abiertos diciendo, hermanito, aquí te estoy esperando. No te pierdas. Aquí estoy, no me he ido todavía, aquí estoy presente. Si quieres buscarme más cercano, ve a la misa. El que come y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esa es una garantía que Cristo nos está dando para nuestra salvación del alma y del espíritu.
y que la mano divina ha escrito ya en su alma la garantía de la reconciliación. Su arrepentimiento le coloca ya a la sombra de su encuentro con Cristo, encuentro cuya seguridad eficaz conocerá en los sacramentos de la conversión, bautismo, penitencia igual al perdón, y en los sacramentos del convertido. En el bautismo se inicia la vida cristiana, no hay otra manera de decirlo, y en la penitencia encontramos el perdón de los pecados cometidos después de haber sido bautizado. En el arrepentimiento el creyente siente el dolor del pecado con la misma angustia que el Salvador vivió en el huerto de los olivos y sobre la cruz. Pregunto, ¿cómo la muerte de Cristo ha transformado la muerte? Así el arrepentimiento saludable transforma el dolor estéril del remordimiento. En el arrepentimiento muere el hombre viejo a fin de que pueda reinar en nosotros el hombre nuevo. ¿Qué es el hombre creado en Cristo? Sin el dolor sobrenatural del pecado, el acontecimiento del arrepentimiento en el Espíritu es para nosotros el bautismo alcanzando su pleno desarrollo. Esto es absolutamente claro para el adulto que ha cometido un pecado grave, a falta de una verdadera contrición, es decir, a falta de un verdadero arrepentimiento, de una verdadera confesión. El bautismo es para él totalmente inútil, estéril e ineficaz. Sin la contrición que precede al bautismo, no es un arrepentimiento de amor, pero sí una auténtica contrición de temor. Al bautismo alcanza su fin en la parte de amor contenido en el germen. En este temor se puede decir lo mismo del sacramento de la penitencia. No se ha apoderado aún suficientemente hasta que con profundidad el acontecimiento de salvación pide realizarse en nosotros por el arrepentimiento. Incluso, les digo algo, el niño bautizado, antes de haber cometido pecado alguno, y que después del bautismo no se siente culpable de ninguna falta consciente, tiene necesidad para perfeccionar su unión mística a la muerte y resurrección del Salvador, no de una contrición formal. Esta solamente tiene por objetivo los pecados personales, sino de dolor. De la detestación al rechazo, del poder maligno del pecado, propio de la contrición, todo verdadero arrepentimiento tiende al mismo fin que la noche oscura del sentido y la noche oscura del alma, de la que hablan los actores místicos. Los padres de la iglesia deben llevar a su plena actualización en el alma el hecho de la salvación, proclamando sobre ella en el bautismo la muerte, la amartía, el poder de la perdición del pecado. En el arrepentimiento de los bautizados sumergen sus raíces en el hecho salvífico del bautismo y simultáneamente recibe del tribunal misericordioso de Dios la penitencia, su carácter de gravedad y su valor reconfortante. La contrición auténtica, genuina, propone la fe en Dios, que nos llama por nuestro nombre y es un acto central de la vida religiosa, porque Dios es santo y nosotros pecadores. Es la verdadera respuesta del hombre pecador a Dios infinitamente santo, cuya santidad se manifiesta en la cruz de Cristo. Cólera devoradora contra el pecado, pero también amor devorador para el pecador. El creyente que ha pecado mortalmente ha extinguido en él, por su pecado, la caridad, lo oscuro, al mismo tiempo la fe y la esperanza. Pero si no hay pecado directamente contra estas últimas virtudes, le queda al menos la convicción de que Dios está en su pleno derecho. Y él, en el error, sobre él brilla la estrella de la esperanza que proclama la misericordia divina. En su contrición inicial, la fe que ha guardado alumbra los abismos de su falta frente a la santidad de Dios. La esperanza le sostiene. ¿Para qué? Para que encima de estos abismos no vacile, sino que se lance hacia la misericordia de Dios
a los brazos de Dios, a los brazos de Cristo, a los brazos del Espíritu Santo que habita aquí en medio de nosotros y nos conduce y nos habla permanentemente para llevarnos hacia el amor infinito de Dios y hacia la misericordia infinita de Dios. En la contrición, la fe vuelve a ser una actualización de salvación con relación a los juicios de Dios. El juicio ya realizado en la cruz y en el último juicio contrito, donde el creyente reconoce de manera existencial que Dios está en la justicia y nosotros pecadores. En la injusticia, por otra parte, sepan que solamente por la esperanza está hecha la salvación visible en Jesucristo. El arrepentimiento puede transformar el tormento del remordimiento que juzga y condena al pecado sin perdón posible. Ese es el remordimiento de la conciencia atormentada en el dolor purificante de amor. Bien, hermanito. Es importante ya ir concluyendo, no le quito mucho tiempo ya. ¿Qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué podemos deducir del pecado y del arrepentimiento? Se pueden deducir consecuencias importantes para las pastorales. Escuche bien, iglesia. Se pueden deducir cosas importantes para las pastorales, para la predicación de la conversión y la celebración de los sacramentos del retorno a Dios. Esto es importantísimo. Sobre todo deben de colocar al hombre ante el hecho salvador de la muerte y la resurrección de Cristo. Hay que comprender pues claramente que de un arrepentimiento moral simple y con desprecio de la dignidad moral del acto cometido o con simple tristeza de haber puesto en peligro la perfección personal y comprometido la propia integridad moral, difiere por completo del arrepentimiento o la contrición concebida como un hecho de salvación y que todo esfuerzo por convertir un creyente caído en el pecado debe apelar, sobre todo a su fe y esperanza cristiana, si se puede decir, en razón de su obra pecadora, que su fe está muerta, la guarda. No obstante, es un lazo muy fuerte que le une a la palabra de Dios, una realidad sobrenatural que servirá de punto de apoyo a su conversión, a la esperanza. Vela por él, haciéndolo aspirar a la buena nueva del perdón y al retorno a Dios. La fe y la esperanza deben despertar. Termino, hermanito. La fe y la esperanza deben despertar el arrepentimiento genuino en mí, en ti y en los demás. Este a su vez permite la fe y la esperanza actualizar el hecho de la salvación. No hay pues que presentar el arrepentimiento como un acto solitario del creyente que se arrepiente, sino como un encuentro auténtico, a la sombra de los sacramentos con Cristo crucificado y resucitado. Que el Señor me les bendiga. Amén. Gracias por haber estado todo este momento viendo este pequeño o este video. Y por favor, denle link y denle clic a la campanita suscribiéndose en este canal católico, Iglesia y Apologética y de Misión No Evangelizo Ángel Gallo. Y por favor, envíen todas sus sugerencias que las estaré leyendo con mucho amor, con mucha dedicación. Este canal es para todos ustedes, hermanitos católicos y no católicos. Así que les doy gracias por haber estado todo este tiempo viendo este video realizado con el fin de aclarar nuestra fe católica. Que el Señor les bendiga. Adiós, nos vemos.